Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 2 y 7 minutos, noche de invierno podía ser el resumen. Geray Martínez nos recupera esta banda sonora ideal, Oceanic, de Vangelis. Hacía mucho que no sonaba en la nave del misterio, Milenio 3. Y de verdad que imaginamos a las excavadoras, a los picos, en una obra como tantas otras veces ha pasado aquí en la capital de España. Y a veces hay sorpresas, y la sorpresa nos lleva concretamente a lo que sería el subsuelo del Congreso de los Diputados, ni más ni menos. Claro, hay muchos chistes fáciles, ¿no?, entre misterios, hallazgos, fantasmagorías y política, pero no los vamos a hacer, porque la cosa es mucho más seria, y es que debajo de lo que hoy es el Congreso de los Diputados hubo un antiguo convento, y además incendiado en varias ocasiones. No deja de ser curioso, desde luego, que muchos de los edificios eclesiásticos que fueron quemados, bien sea por revueltas populares, por accidente, y que luego, remozando los terrenos, se encuentra algo de ellos, luego pasan cosas. Vamos a ver cómo la historia de Madrid está cuajada de esas cosas. Desde luego que luego Santiago Camacho nos seguirá contando la historia del Monte Superstición y vuestros mensajes. Pero antes, ¿qué os parece si nos ponemos todos al tanto de qué ha pasado? Se habla de 2 cráneos concretos, que hay muchos más, igual hay noticias de última hora, Carmen, 2 cráneos concretos, huesos muy antiguos, debajo del Congreso de los Diputados, y es que Madrid está preñado de huesos, como dirían en la antigüedad, y muchas historias de cementerios clandestinos, y de lugares que por su historia han dejado leyenda, y siempre están los huesos y el fuego, es curioso. Pero para hablar de ello, qué mejor que conectar con el cronista oficial de la Villa de Madrid. Ángel del Río, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Te agradezco mucho que esta noche de frío, invierno crudísimo, estés con nosotros con un tema que va mucho, ¿no?, para esta gélida temperatura. Es el hallazgo de unos huesos, de unos restos humanos debajo del Congreso. ¿Qué sabéis? ¿Cuál es la última hora, Ángel? Bueno, pues está todavía por averiguar la procedencia de esos huesos, pero no hay que extrañar, porque cada vez que en una zona del Viejo Madrid, sobre todo en una zona donde ha habido un convento o una iglesia, aparezcan en restos humanos, aparezca un osario, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que hasta los tiempos en que reinó José Bonaparte, José I, pues se enterraba en las iglesias y en los patios anejos a las iglesias. Fue José I el que ordenó que los enterramientos ya no se hicieran en estos puntos y que se construyeran los primeros cementerios fuera de la ciudad. Entonces, efectivamente, de lo que hoy es el Congreso de los Diputados, hubo un convento llamado del Espíritu Santo, que también se llamó Convento de San José, y cuya iglesia se construyó en 1648. O sea, hay testimonio de que hubo un convento y una iglesia, y por lo tanto, evidentemente, tuvo que haber enterramientos. O sea, que eso está perfectamente confirmado, que no es leyenda, porque la gente ha barajado todo tipo de hipótesis. Ahí hubo un convento, hubo los correspondientes enterramientos. Lo que no se sabe todavía, y quizá no sepamos hasta dentro de un tiempo, es cuántos cráneos, por ejemplo, hay. No es la primera vez, Ángel, que en Madrid, yo recuerdo algún caso, por ejemplo, en Argüelles, hace unos 15 años, las obras modifican un entorno y de repente, pero en la siguiente capa del suelo, aparecen, como en aquella ocasión, cientos y cientos de calaveras. Eran cementerios que ocupaban sectores de la ciudad que poco a poco se fueron habitando, ¿no? Evidentemente, porque además incluso había una zona llamada el Campo de las Calaveras, donde en una época hubo un cementerio, y cuando aquello quedó abandonado y se hicieron las primeras excavaciones para cimentar algunas viviendas, pues aparecieron cráneos. En este caso concreto, estamos hablando de la iglesia que se construyó en 1648, hace mucho tiempo, y además era una iglesia del convento que se fundó en la calle Caballero de Gracia, relativamente cerca de allí, y que después los monjes se trasladaron a la carrera de San Jerónimo y construyeron, insisto, la iglesia y el convento. En el año 1823, ese convento sufrió un incendio que prácticamente pues lo destruyó por completo. Entonces los religiosos se trasladaron del lugar y se reconstruyó en 1834, y curiosamente para albergar la reunión de las Cortes Generales. Y también curiosamente la iglesia de ese convento se habilitó como salón de sesiones. Poco tiempo más tarde, en 1841, ya fue declarado en ruinas y se derribó un año más tarde, para que en 1850 se inaugurara en el solar lo que hoy conocemos como el edificio del Congreso de Diputados. A mí, cuando surgió la noticia del hallazgo de estos huesos, no me extrañó en absoluto, sabiendo
que previamente al Congreso había habido allí un convento, una iglesia, por lo tanto hubo enterramientos. No sé si recuerdas que hace algunos años también aparecieron restos, huesos, cuando se hizo la reforma del Centro de Arte Reina Sofía. Claro. Y es que donde estuvo el edificio, que luego fue hospital provincial, hubo también un convento, hubo también una iglesia, hubo también un cementerio. Oye, Ángel, y tú que conoces la historia de Madrid mejor que nadie, vamos a ver, hay una relación también, le da un aspecto mucho más sórdido, si cabe, el hecho de que haya un convento que haya sido incendiado por diferentes motivos. Vamos a hablar luego, además, con algunos especialistas del inventario terrible que perdimos en la guerra y en otros procesos anteriores, incluso en un siglo XX terrorífico, ¿no?, en España. Cuánto patrimonio artístico, cuántos edificios fueron quemados, destruidos, aniquilados. En Madrid también hubo incendios antes o después incluso de la guerra civil, en estas circunstancias, digamos, de agresión contra la religión. Por cierto, en Madrid quizás se produjeron la mayor destrucción de patrimonio histórico-artístico y, por lo tanto, de patrimonio religioso durante la Guerra Civil, pero también antes de la Guerra Civil. Hubo incendios, algunos provocados claramente, y la historia ahí lo recoge, otros por causas ajenas, o quizás no se llegó a saber cuál ha sido la causa, pero quedaron destruidos. Tú dices, el patrimonio fue destruido por los incendios, fue destruido también por la piqueta, sobre todo en una época del desarrollismo, años 50 y 60, cuando se había que construir y no se respetaba nada de lo que fuera patrimonio. Desapareció gran parte de los monumentos, de las iglesias, edificios notables que había tenido Madrid, y yo creo que ha sido, a lo largo de la historia de esta Villacorte, ha sido continuo la pérdida de ese patrimonio, bien por causas accidentales provocadas o por simple especulación. Qué interesante lo que dices, Ángel, que eso es menos romántico, menos de leyenda, pero entonces es verdad que mucha gente en Madrid vive sobre cementerios, vive sobre osarios, que desde los años 40 en adelante, sobre todo 50 en adelante, época del crecimiento económico español, se hicieron auténticas barbaridades, y eso es así. Bueno, se calcula que entre el año 1940 y 1960 Madrid perdió aproximadamente el 30% de su patrimonio histórico. Bueno, hemos perdido las obras que lleva Fomento, esas tediosas obras de la Puerta del Sol, descubrieron los cimientos de la antigua iglesia del Buen Suceso, que también fue enterrada por la construcción de lo que después sería el Hotel París, este edificio que todos conocemos porque arriba del todo está ese luminoso publicitario del Tío Pepe, que casi se ha incorporado ya al paisaje urbano, ¿no? Otra historia de Madrid, sin duda alguna, las catacumbas, de alguna forma, de la capital de España. Ángel del Río, como siempre, amigo, un placer contar estas historias que en el fondo van componiendo la gran historia, ¿no?, de esta capital tan bulliciosa y tan helada ahora mismo. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo muy fuerte, Iker. Hasta siempre. Siempre grande, Ángel del Río, claro que sí. Cronista oficial de la villa. Carmen, últimos datos de esas osamentas. Ya no son 2 cráneos, sino que parece que hay 3 cuerpos. Pues sí, al parecer los huesos pertenecen, según las últimas informaciones, a 3 personas adultas. Hay 2 cráneos y bastantes huesos. Se están estudiando en el anatómico forense, porque no se sabe aún ni su origen ni su antigüedad. Dicen que los políticos estaban alucinados, era como de historia de terror al ver el forense, ¿no?, examinando por ahí. Imagínate, de repente en el sitio donde normalmente vas a trabajar, que descubran esos huesos. Además están como nichos. Dice que a lo mejor se descubren más porque al parecer han dado con el osario de lo que podía ser el antiguo convento, con lo cual no descartan que encuentren más restos humanos. Aquí tenemos la gran Juanje, Santi. Ahora Carmen me va a dar algunos datos sorprendentes de Madrid, pero que podéis opinar, 7640, porque se puede, ahora vamos con un montón de mensajes que antes no hemos leído, se puede ampliar esto a toda España. Sobre todo, fijaos, en los años del desarrollismo, lo que se llamó milagro económico español, que yo creo que tuvo cosas muy buenas, puso este país, digamos, en una corriente económica perdida, ¿no?, por la autarquía de la posguerra, pero claro, al mismo tiempo lo vemos en la costa muy claramente, ¿no? Se hicieron barbaridades que hoy son inconcebibles, ¿no? Esos bloques repentinos, rompiendo todo tipo de armonías. Se encontraban hallazgos, ya no digamos huesos, y se tapaban. Había todo tipo de tropelías. ¿Cuánta gente en Madrid ahora mismo
vive, por ejemplo, sin saberlo, sobre un osario, así como suena, o sobre un lugar de este tipo. Es interesante la información, este hallazgo nos lleva a ese tema tan curioso en toda España, ¿no? O pasa todos los días sobre uno. Yo creo que de todas estas historias la que más me ha llamado mucho la atención, sobre todo porque conozco el sitio desde pequeño y la verdad es que siempre me había parecido un lugar triste. Era, cuando me enteré, me empezaron a cuadrar las cosas. Es una estación de metro. Yo he oído alguna vez decir eso, no sé por qué. Sí, no, porque otro sitio que tenía las mismas características y también viví de pequeño fue lo que era el Galerías Preciados de Arapiles, que luego se convirtió en Corte Inglés de Arapiles, que cuando hicieron obras también se encontraron. Y curiosamente en ambos sitios se mascaba la misma sensación, como si a pesar de toda la luz que le pusieras hubiera un punto de oscuridad, como si la luz no lo llenase todo. Y este otro sitio era Tirso de Molina. Era la estación de Tirso de Molina. En lo que es la plaza actual de Tirso de Molina había un convento de frailes que a finales del siglo XVIII, con la desamortización de Mendizábal, fue derruido, fue expropiado y fue derruido para abrir la plaza. Claro, esto se quedó en la historia, se quedó en el olvido y en la década de los años 20 se empezó a excavar la línea 1 del metro y se llegó a lo que entonces se llamaba la estación de Progreso, que es la actual estación de Tirso de Molina. Las obras, pues como suele suceder con todas las obras públicas oficiales, corrían prisa y los obreros un buen día pues se encontraron con un montón de restos humanos. El jefe de obra no tuvo más remedio que decir, bueno, una de dos, o paramos las obras, investigamos lo que hay aquí y esto puede llevar una serie de meses, o directamente hacemos una cosa. Lo que hemos descubierto lo vamos amontonando debajo de lo que van a ser los andenes y lo que haya debajo no queremos volver a saberlo. Y así se hizo. Cada vez que uno está en los andenes de la línea 1 de Metro de Madrid, está literalmente pisando un cementerio. Ahora igual nos escribe el vigilante, ¿no?, de Tirso de Molina. Pues mucho nos tendría a decir, porque desde entonces, desde los años 20 hasta ahora, ha habido muchas historias de cantos gregorianos, de lamentos, de sombras vistas por viajeros solitarios en la última hora de la madrugada, cuando pasa ese último tren. Y que realmente, pues a lo mejor ese vigilante, ese taquillero, ese maquinista incluso que pasa por ese andén vacío, pues a lo mejor nos podrían contar muchas cosas. Yo lo que voy es a casos que personalmente he investigado y hemos investigado, donde suceden fenómenos poltergeist, y después uno indaga y se entera de que está encima de restos humanos. Y pongo uno de los casos clarísimos en la historia de la fenomenología de poltergeist en España, y es el caso de los almacenes Woolworth en Granada, que luego más tarde fueron la Diputación. En aquel tiempo, cuando se hicieron los almacenes Woolworth, que lo que se hizo fue reformar un antiguo convento que había en la calle Mesones, pues los albañiles que hicieron aquella obra sacaron de un muro bastante grueso que había en la pared, sin decir nada y tirando los huesos de ahí muy cerca de donde está el río Genil, en una escombrera, pues sacaron huesos de lo que serían niños, incluso fetos, que parece que fueron allí emparedados. Los hechos sobre fenómenos poltergeist invaden los almacenes Woolworth, luego más tarde lo que fue el edificio de Diputación de Granada, hasta que es el Diputación de Granada directamente quien pide a un equipo de investigación de parapsicólogos, que es Omega, capitaneados por Juan Burgos, los que van a investigar allí, después de recoger una gran cantidad de testimonios de gente, de mujeres que les tiraban del pelo por la noche, de limpiadoras, de gente que decía que escuchaba las máquinas de escribir. Y bueno, pues ante la sorpresa de los investigadores, que luego más tarde fueron recopilando toda aquella investigación, pues iba con un detector de biomasa Juan Burgos, y de una de las paredes sale un pequeño rayito que impacta en la mano, y un médico certifica aquella misma noche que es como si un mordisco de unos incisivos pequeños, bien sean de un perro o de un niño, como los que estuvieron emparedados en aquel lugar, lo hubiera mordido. Por cierto, que hablando de rayos y de reacciones eléctricas, yo os lo digo porque el programa de Cuarto Milenio de mañana es muy especial, ¿verdad, Santi? Es muy especial. Electrizante. No podemos decir nada más, por favor. Mañana en Cuarto Milenio, sorpresas nunca vistas. Tienen que ver con la electricidad y con un genio olvidado, Tesla. Vamos a vivir cosas, vamos a ver esos rayos, quizá los mismos que dice Juanje, quién sabe.
Carmen, vamos a Madrid para planear sobre, nunca mejor dicho, sobre los planos de esta ciudad tan especial, llena, o sea, esto no puede sorprender a nadie. Lo curioso es luego el clip que hay entre fenómenos extraños o gente que denuncia cosas, y luego siempre se pregunta qué pasó allí antes, ¿no? En esa casa, qué había antes, y cuando uno va al plano del subsuelo se encuentra con auténticas sorpresas. Madrid está lleno, no solo de camposantos, sino de camposantos clandestinos, que le da un aspecto mucho más de conventos incendiados, de reyertas en la más profunda antigüedad que se han quedado ahí, que nadie ha retirado y que están debajo de las casas. Claro, es que cuando vamos a comprar una casa no vemos si eso antes ha sido un cementerio hace muchos siglos o si incluso ha habido un asesinato, ¿no?, en esa misma vivienda. Muchas veces no somos conscientes ni de dónde estamos descansando. Y a veces hay fenómenos que precisamente no nos dejan descansar. Vamos a ver, Iker, cómo eran enterrados desde el siglo XIII, por ejemplo, la gente que moría en Madrid. Porque así entenderemos cómo había esos cementerios en determinados puntos estratégicos de la ciudad. Por ejemplo, las diferentes clases sociales tenían diversas formas para ser enterradas. Los nobles, desde el siglo XIII hasta el XIX, eran sepultados en panteones o sepulcros de mármol en el interior de las iglesias o de los monasterios. Así decían que estaban más cerca de las reliquias y también de Dios. La clase media, en el suelo de las iglesias, bajo una losa de piedra. La clase baja se enterraba en los cementerios situados al aire libre. Luego los pobres, los indigentes, los mendigos, pues eran sepultados en los hospitales o casas refugio, donde estaban, donde habían muerto, o quedaban insepultos si algunos de ellos, por ejemplo, morían en la calle. Había un momento en el que había tantos cuerpos enterrados en las iglesias y en los conventos que se comenzaron a realizar lo que se conoce como la monda de cuerpos. Monda de cuerpos. Es terrible. Yo cuando me he encontrado con esa definición, ¿sabes lo que hacían? Como no cabían ya todos en los sepulcros, lo que hacían era separar los huesos de la carne que todavía tenían unida a ellos, los huesos lo llevaban a un osario y la carne la removían con la tierra que todavía quedaba. Pues fíjate, Iker, te puedes imaginar y se pueden imaginar todos el templo en un momento dado cómo llegaba a oler, ¿verdad? Era un templo totalmente insalubre, donde además se llenaba porque la gente iba a rezar. Eso hizo que se produjeran graves enfermedades cuando se acudía a las iglesias. Por ejemplo, en marzo de 1781, en la parroquia de Pasajes, en Guipúzcoa, se inicia una epidemia de peste. Había 83 cuerpos sepultados en el templo que provocaban pues ese olor insoportable. Monda de cuerpos. Hasta tal punto que tuvieron que destruir la techumbre para que saliera por allí el hedor. Años más tarde, Carlos III promulga una cédula real en la que se prohibían los enterramientos en las iglesias y además debían crear cementerios al aire libre y alejados de las ciudades. Bueno, pues nadie le hace ni caso. Desde los púlpitos de las iglesias se recordaba que aunque se estuviera enterrado en cementerios fuera de las iglesias, la resurrección se iba a producir igual, pero ni aun así se hacía caso a la cédula. Carlos IV lo volvió a intentar de nuevo debido a una nueva epidemia que se produjo en 1804 y así ordenaba que se crearan 4 cementerios públicos en los 4 puntos cardinales de Madrid. De los 4 solo se construyeron 2, los cementerios generales del norte y del sur. El pueblo aún así no aceptaba enterrar a sus seres queridos en esos lugares junto a gente de clase inferior, por lo que los cofrades de las diversas parroquias empezaron a construir camposantos particulares que eran cuidados y vigilados, mientras estos generales se quedaban abandonados y algunos incluso eran profanados. Así surgieron 4 cementerios en la zona de Arapiles, 2 junto a la calle Méndez Álvaro, por todos conocida, y otro al lado del puente de Toledo. Según se fueron urbanizando estas zonas, los cementerios se tuvieron que desmantelar y crear otros, como el de la Almudena, que se crea el 1 de septiembre de 1884. Y empiezan los descubrimientos. Por ejemplo, a finales de 1994 se estaba haciendo unas obras en la plaza del Conde del Valle Suchil. Además que hay una librería muy buena en esa plaza. Apareció en una galería de 3,5 metros de altura por 1,20 de ancho, 650 esqueletos. Ese fue el llamado Campo de las Calaveras. Ahí está. Se trataba del antiguo osario del cementerio sacramental de San Ginés y San Luis. En la actualidad en Madrid hay 24 camposantos. En Madrid hay 24 cementerios. Sí. Algunos con tumbas tan antiguas como la que se encuentra en el de Vallecas, que data de 1570, una de las tumbas. En el cementerio de Vallecas hay una tumba del siglo XVI.
A los suicidas Iker, por ejemplo, se les solía enterrar en la parte norte de los cementerios, a la sombra de la iglesia, donde no se colocaban otras tumbas, por ser la zona más fría y más desagradable. A los criminales ajusticiados o se los enterraba o se los dejaba expuesto el cadáver en las encrucijadas de los caminos, para así que todo el mundo lo viera, como para decir, si hacen ustedes este mal, van a acabar así. Y también para que el alma atormentada encontrara el camino de regreso al pueblo. Los niños no natos o neonatos no bautizados también tenían su lugar especial lejos del resto de difuntos. Vamos con algunos cementerios, ¿quieres? Pues mira, el Cementerio General del Norte, que también fue llamado Cementerio de la Puerta de Fuencarral, fue el primero en construirse y se ubica entre las calles de Magallanes, Fernando el Católico, Rodríguez San Pedro y la Plaza del Conde del Valle Suchil, que hemos citado anteriormente. Su autor fue Juan de Villanueva, que introdujo el sistema de nichos, tomando la idea del cementerio de Lecheis de París, y su construcción se extendió desde 1804 a 1809. Que seguramente ese debe ser el que provoca las calaveras. Eso es. Que se descubren en el año 94, donde hay un famoso centro comercial. El cementerio tuvo que ampliarse en 2 ocasiones de la gente que enterraban allí. Por ejemplo, enterraron en este cementerio a Mariano José de Larra, cuyos restos se trasladaron en 1852 al cementerio de San Nicolás, que también ha desaparecido. Actualmente reposa en el cementerio de San Justo. Que claro, no podía ser otro lugar Larra, ¿no, Santi? O sea, un tipo tan romántico, de final tan abrupto, y que hablaba de estas noches lúgubres, románticas, y que se peleaba con todos los periodistas, el final idóneo, ¿no? Pues sí, y además, ahora que mencionas lo del centro comercial, es curiosísimo, porque te puedo asegurar, eso ya eso es completamente subjetivo, pero yo que, insisto, conocí aquello desde pequeño, desde que sacaron de allí los esqueletos, aquello como que cambió. O sea, como que la luz volvió y se convirtió en un centro comercial exactamente normal e igual que cualquier otro. No sé si es una apreciación subjetiva, pero esa sensación que tenía desde pequeño no la volví a tener después de aquello. Carlos a Largo, lo mejor los cuerpos sí, los huesos sí, pero si hacían lo de la monda, Carlos la carne Largo sigue quedando. acaba de, por la intercomunicación, acaba de decirme que le estamos asustando porque él vive ahí. Justo ahí en esa zona. A ver qué tal duermes esta noche, Y Carlos. pues te recomiendo un libro para todos los amigos de Madrid también. Bueno, y sorteamos 3 libros y uno de ellos es Polvo Eres, que es historia de tumbas y de cementerios. ¿Sí? Dime los 3 libros que hoy sorteamos. El Mira, uno es Polvo Eres, peripecias y extravagancias de algunos cadáveres inquietos. El Cuarto Reino, que además es una novela muy chula. Y Cuando los osos descubrieron el suelo, otra novela. 3 libros, 7640. Pero atención, esto para Carlos Largo y para todos los que viven en esa zona de Madrid, bulliciosa. Hay un librito también muy de uno de los pocos seguidores, entre comillas, ¿no? Sí, porque Goya no tuvo seguidores, que es Alenza. Alenza hace unos grabados terroríficos y Alenza hace una descripción, hablan de él que está enterrado en uno de estos cementerios y era tan tétrica la visión de este cementerio en el siglo XIX que muchos madrileños se contaban en la época que, digamos que contaban leyendas de que los criminales se juntaban a hacer sus fechorías o sus acuerdos. Qué mejor lugar para pasar desapercibido que el otro lado de la tapia de un cementerio. Ahí se podía hacer de todo. Y ahí han nacido grandes criminales, o actuaban grandes criminales terribles como el Escalero, el mendigo asesino, que atacaba desde esa verja o tapia grandísima que hay en la Almudena y salía el cruce de sus víctimas, otros mendigos habitualmente, con los que llegó a hacer actos de canibalismo, ¿no? Como es el Corazón, por ejemplo, alguno de ellos, el Escalero. En fin, que hasta en los más antiguos artistas, Larra, Alenza, hay una historia romántica de toda esa época del XIX que habla de estos cementerios de Madrid tan concretos que hoy están, hoy claro, y todo casas nuevas encima. Bueno, este desaparece a principios del siglo XX, o sea, antes de ayer. Y en la actualidad, como bien decía Iker, pues hay viviendas y también el complejo comercial de Arapiles. Ese que a ti no te gusta, Santi. No, yo me lo pasaba muy bien, ¿eh? El barrio, yo me crié durante los primeros años en la calle Fernando el Católico y la verdad es que es un barrio encantador, pero efectivamente estaba ese punto de oscuridad. ¿Y tú no sabías la historia de las calaveras? Nadie lo sabía. ¿Y cómo te quedas cuando en el 94-95 salen los 600 calaveras? Pues precisamente, a lo mejor fue la primera vez que oíste, que tuve esa sensación, fue cuando te lo comenté, cuando me enteré de esa noticia, y te diría, siempre noté algo raro allí.
Y efectivamente luego, por curiosidad, cuando efectivamente aquello cambió de dueño, cambió de centro comercial, volví, pues más por curiosidad que porque ya me pillase a mano, porque ya vivía en otro sitio y tal. Y efectivamente lo que noté es que había habido un cambio sutil, pero muy evidente, al menos para mí. Vamos ahora al que era el Cementerio General del Sur, el Cementerio de la Puerta de Toledo. Se ubicó fuera de la Puerta de Toledo, pasado el río, entre las carreteras antiguas de Carabanchel y de Getafe, en el Alto de Opañel. Se inaugura en 1810 y en 1821 pues ya estaba en pésimo estado. El cementerio abandonado era pasto de los pájaros, de los perros que atacaban a los restos de los recién inhumados. Decía que se veían escenas, por ejemplo, de los perros escarbando y sacando directamente a los cuerpos para comérselos. Tremendo. Hasta que en 1818 se construyeron unas tapias y una capilla. Este cementerio se conocía como el de los ajusticiados, pues allí acababan los ejecutados en la plaza de la Cebada, como el famoso bandolero Luis Candelas, pues fue enterrado allí. Que decían que era masón, por cierto. Se amplió varias veces y se cerró por fin en 1884. Fue derribado en 1942 y los restos que allí quedaban se trasladaron al cementerio de la Almudena. Hoy en día su espacio está ocupado por viviendas de nueva construcción y un conjunto de instalaciones deportivas. Cementerio de la Sacramental de San Salvador, San Nicolás y Hospital de la Pasión. 1818, pues en esa fecha se autoriza hacer un camposanto al Sacramental de San Salvador. Se encontraba entre las calles de Méndez Álvaro, Áncora, Bustamante y Vara del Rey. A la gente que viva por aquí que se sitúen más o menos. En 1841 se depositan en una capilla los restos de Calderón de la Barca. También, procedían de la iglesia de San Salvador. También están Espronceda o Martínez de la Rosa. El cementerio se demolió en 1912 y en parte del solar hoy en día se encuentra el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina. Cementerio de la Sacramental de San Sebastián, situado entre las calles de Méndez Álvaro, Canarias, Vara del Rey y Ramírez del Prado. Se construye en 1821, hoy en día está ocupado en parte por el edificio de una famosa marca de teléfonos móviles, por ejemplo, y por nuevas viviendas, pero todavía queda parte del solar que no está urbanizada. Todos estos lugares que ahora son comercios, son viviendas, están encima de estos cementerios, de todo lo que estamos leyendo. Mira, el estadio de Vallehermoso, por ejemplo, está construido encima del cementerio de San Martín y San Ildefonso. Estaba entre la avenida de Filipinas y las calles Santander, Juan Vigón y Jesús Maestro. Se construyó en 1849 y enseguida se convirtió en uno de los cementerios más importantes y el más grande de la zona. Se cierra en 1884, pero se sigue enterrando allí hasta 1902. Además, en 1926 se piensa que es bonito mantenerlo, por ejemplo, como un jardín. Se derriban los nichos, dicen que hay que conservar la capilla, que hay que añadir esculturas de alcaldes, fuentes, pero este proyecto nunca ve la luz e incluso durante la Guerra Civil sus nichos sirven de refugio. Has hablado de Guerra Civil, vaya repaso de cementerios, Madrid está repleto, o sea, gran parte de la superficie, si lo miramos de Madrid, áreas que ahora están completamente urbanizadas y en algunos de los casos, y casos recientes, ha habido personas que decían en mi casa ocurre algo, pasa algo extraño y debajo es que estaban los restos en ocasiones precisas. Y un último que te va a sorprender, el cementerio del Retiro. ¿Sabes dónde estaba? ¿Dónde? Debajo de la estatua del Ángel Caído. ¿Y se sabe algo más de ese cementerio? Sí, se sabe que era muy grande, que se solía enterrar allí a los trabajadores del Parque del Retiro. Se sabe que llega hasta el Palacio de Cristal, toda esa zona era un camposanto que fue ordenado por que se construyera por Carlos III y que justamente debajo de la estatua del Ángel Caído, pues en otro tiempo hubo muchos cuerpos. Todo el mundo lo sabrá ya porque lo hemos contado en más de una ocasión. Ángel Caído 666, 666 metros de altura justos. Allí lo medimos con miembros del CSIC, ¿verdad, Santi? Allí estábamos. Siempre que hablo de esto me viene a la memoria, esto es para quitarle un poco hierro al asunto, pero me acuerdo de un célebre crítico de televisión que me acuerdo que dijo un día, Iker salía hablando del Parque del Retiro y del 666. Nada nuevo. Esto ya lo he contado más veces, y es que el programa era una repetición. O sea, son cosas que ocurren. Es que me acuerdo siempre que lo leo de, hombre, claro, era una repetición. Así que me voy a permitir por la repetición, la reiteración, pero siempre que hablamos del Parque del Retiro hay que hablar de esa escultura y
y de verdad, de Belver y 666, allí lo comprobamos con su clavito, que mucha gente va ahora a ver el clavito, ¿sabes, Santi? Y dice, pero no pone 666, no, es que el clavito tenía un código que indicaba el 666. Efectivamente, el clavito tiene una referencia que es, quiero recordar, de 4 cifras, y que es la referencia que hay que buscar en el mapa topográfico de Madrid, que está la Gerencia de Urbanismo, lo tiene, de hecho está colgado en la página web del Ayuntamiento y cualquiera lo puede consultar libremente. 666. Carmen, nos has matado con ese dato último, ¿eh? Debajo del Ángel Caído, el otro camposanto desconocido de Madrid. Y para desconocidos los datos que vienen ahora, vamos ahora con vuestros mensajes 7640. Esto es un poco herético, me vais a entender. No quiero darle ningún tinte político, porque no es mi intención, pero a mí me gusta la información, la historia. Ha habido un libro de Jordi Albert, que se llama La Iglesia en llamas. Una portada muy espectacular, ¿no? De un ángel como con lascas, la rotura. En este país, unos y otros han hecho tal barbaridad con el patrimonio religioso. Aquí veíamos que este convento había sido incendiado en diferentes épocas. Desde el 1830 hasta el 1940, en este país es que se quema todo, o sea, se quema de todo, y es verdad que muchas veces las obras sacras son el principal enemigo. A mí me ha sorprendido mucho leer algunas líneas y hemos querido hablar con él, aunque sea brevemente, porque esta historia se iniciaba con que ese convento donde han aparecido los cuerpos, era de 3 adultos, debajo del Congreso de los Diputados, era un convento quemado en 2 ocasiones. Parece ser que intencionadamente. Las revueltas de este país, ¿no? En todos los sentidos, desde la semana trágica de Barcelona, donde se queman, si no me equivoco, el 25% de las iglesias de Barcelona. Hay una fotografía espectacular como de 19 iglesias ardiendo a la vez. Hay historias tremendas, como en Borrox, donde sacaron los santos a una plaza de toros para que los toros invistiesen a los santos piezas del siglo XIV. En fin, son cosas que a uno le sobrecogen y le sorprenden, hilándolas con este tema del misterio. ¿Cuántos lugares? Yo me hice una pregunta, Santi, Juanje, Carmen, que es, oye, ¿cuánto patrimonio nosotros que disfrutamos del arte, y evidentemente el arte sagrado en España ha sido básico, cuánto se habrá perdido? Estamos siempre hablando de los nazis, lo que robaron, que si no sé qué, bueno, pero ¿y aquí y lo que se ha vendido? Bueno, ¿y cuánto hemos destruido? Destruido directamente. También. Porque vendido, bueno, de alguna forma lo tendrán otros, lo disfrutarán otros, se habrá escapado de España. Claro. Pero destruido, que yo creo que, o sea, yo prefiero que esté en casa de un coleccionista, aunque no lo enseñe, que esté quemado. Por el que el artista haga eso y se lo quemen. Bueno, pues fijaos simplemente qué datos, Patrimonio desaparecido. Os vais a sorprender. Albert nos contaba esto. Es muy difícil inventariar el daño causado al patrimonio religioso y artístico durante los años de la Guerra Civil. De todas formas, se puede concluir que unas 20.000 iglesias o ermitas sufrieron daños. De estas 20.000 iglesias o ermitas, unas 2.000 se deben considerar que fueron destruidas en su totalidad. Y cuando digo destruidas, no estoy hablando de consecuencia de la lucha en el frente ni de los bombardeos, aunque evidentemente también produjeron daños, sino esencialmente de la acción antirreligiosa que, sobre todo en los primeros 6 meses, se produjo. La Iglesia en llamas, que sería un debate de interés, yo digo que lo quito de la raíz política que pueda tener, sino de cómo el hombre al final acaba atentando contra obras artísticas, ¿no? que son muy culpables. Un momentito, Santi, porque quiero que escuches esto, para que me cuentes lo que me vas a contar. Ya no solo era la quema, sino que a veces había todo un acto sacrílego que tiene algo como de mascarada de solana, ¿no? Tiene algo como de carnaval infernal, no sé, sino a veces se sacaban los objetos, como hemos visto en imágenes, y este estudio recoge algunas cosas interesantes, ¿no? Hubo, bueno, pues lo típico, con la bayoneta, darle al Cristo, hacer una especie como de contramisa, cosas muy raras, ¿no? Cosas muy raras que han pasado en este país, y además cuidado, porque han pasado en cualquier sentido y en el último siglo con elementos muy complejos y muy raros. Pero nos sorprende, 20.000 iglesias, unas 60.000 figuras artísticas perdidas, que ya no están en ningún lugar, ¿no? Hechas en su día por los artistas y que ya no están más que en el polvo y están en la ceniza.
y esto desde luego nos sorprende. Hemos visto que en Madrid, como decía Ángel del Río, también ocurrió. En una especie de liturgia, ya digo, carnavalesca, muy a menudo se procedía primeramente y a veces de forma exclusiva a sacar todos los enseres y todas las imágenes y todos los retablos al exterior de la iglesia para quemarlos ante la mayoría de gente, sean curiosos o a veces forzados a presenciarlo de la población. Hombre, efectivamente, y además para demostrar que no queremos connotarlo políticamente de ninguna forma, es que estas cosas no se han hecho solo en nuestro país. La Iglesia Católica, que tiene como perseguidora también un importante expediente, ha sufrido persecuciones notables donde se han hecho tropelías muy parecidas. Por citar tres, durante la Francia revolucionaria, las pérdidas en cuanto a arte religioso fueron absolutamente irrecuperables. En un país que ama el arte como Francia, ¿no? Efectivamente. Durante la Reforma Protestante en Inglaterra, prácticamente no quedó una talla de la Virgen en todas las islas británicas. Todo aquello fue quemado. Los protestantes creían que aquello era idolatría. No había por tanto, efigies de santos, efigies del propio Cristo que no fueran el crucifijo tal cual, o las vírgenes, eran erradicadas. Y sobre todo, ya mucho más recientemente, a finales del siglo XIX, el Imperio Otomano en Armenia erradicó por completo cualquier rastro de cristianismo. Iglesias demolidas, el cristianismo armenio y las iglesias armenias tenían ese punto de riqueza exótica del cristianismo oriental, y aquello también fue un desastre y una pérdida artística, aparte de que fue un genocidio que Juan G. que lo conoce bien, sí, y que algún día nos puede hablar de él, un genocidio como ha habido pocos en la historia. Yo sí quiero comentar una cosa, o sea, el problema siempre es el integrismo y la cerrazón mental. La mayor barbarie que se ha cometido en los últimos años contra un símbolo religioso fue la explosión por parte de los talibanes en Afganistán de los budas de Bamiyan. Completamente cierto. Y además la comunidad internacional, por desgracia, estuvo prácticamente de brazos cruzados mientras se acababa con una obra de arte y un símbolo religioso que no le molestaba absolutamente a nadie, salvo una panda de tarados mentales que eran estos señores. El problema es que, por desgracia, en esa época de España, pues la cerrazón mental por ambas partes era bastante importante desde mi punto de vista. Lo que sí hay que hacer hincapié es en que a día de hoy no sucedan esas cosas, ya no sea en Afganistán, ya sea, por ejemplo, cuando yo estaba en Egipto, y sé que esto puede levantar ampollas en alguna gente de las que me escuche, cuando yo estuve cerca de Al-Fayum, que pude ver los restos de una iglesia quemada, estoy hablando del año 2006, si mal no recuerdo, pues bueno, quien quemó la iglesia quedaba bastante entre comillas, no quedaba muy claro. Pero a día de hoy, entre la zona de Asiut y de Kena, algunas mujeres, niñas coptas, por llevar la cruz en la muñeca o justo entre el dedo pulgar y el índice de la mano derecha e izquierda, se les borra con ácido sulfúrico, con ácidos que se extraen de las baterías de los coches, y se las viola para que se las expulse de la comunidad copta. Eso sucede en pleno siglo XXI a día de hoy, y pienso que nuestro derecho como periodistas es el denunciarlo. Qué curioso, quizá porque se ataca lo más profundo, que es la creencia religiosa, ¿no? Pero desde el principio del tiempo, parece que en el siglo IV a.C., las propias damas íberas, de las que tan orgullosos nos sentimos, muchas piezas de los íberos, llega un momento en que las destruyen los propios creadores, pero a los propios, ni siquiera hay una invasión de otras ideas, o les cogen terror a las imágenes, o les cogen rabia, pero a los símbolos, saña iconoclasta que se llama, ¿no? Y algunas de las figuras más importantes, como la dama de cabezo lucero, o la propia dama de Elche, por las raspaduras, pero sobre todo algunas otras, como las de los Cerros de los Santos, habían sufrido un ataque por parte de sus propios artistas. ¿Alguien se imagina al artista que hace esa maravilla en un entorno funerario siempre, y que de la noche a la mañana la ataca?
En fin, ideas para un debate interesante, que siempre hemos ido a atacar a lo que más daño podía hacer, lo más profundo, ¿no? Y hasta ahora mismo lo estamos viendo con el ejemplo que acaba de poner Juan G. Vallejo, acertadísimo. No, los iconos siempre en las religiones, fijaos la polémica que hubo cuando quitaron también las cruces de los colegios, ¿no? En nuestro propio país, o cuando las niñas iban con turbante al colegio. Pues es que seguimos estando igual. Yo creo que no aprendemos casi nada. Vamos con mensajes, a ver qué opinan los oyentes. Milenio3 con número @cadenaser.com o 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. Nos dicen: buenas noches, milenarios. Recuerdo que Tenerife se reformó un antiguo convento y la estampa que se encontraron en sus paredes fue terrorífica. El cementerio de Montjuïc, en Barcelona, está en una montaña frente al mar. Por la noche da yuyu, nos dice Fina. Y del cementerio de Chamartín no decís nada, lo quitaron en 1973 o 74. Bueno, estuvo abierto hasta 1978. Las tumbas estuvieron, pero ya habían sido exhumados los huesos. Eso sí, se podía andar, jugar entre las fosas, 1978. ¿Y ahora está edificado? Sí, claro, ahora está pues lo que es parte de la estación del tren, el parking, lo que sería el parking. Vamos con más mensajes. Nos dicen: buenas noches, amigos. No solo hace frío por fuera con vuestro programa, hace frío también por dentro. Qué escalofríos, nos dice Ismael Loeches. En mi barrio está la Plaza de los Pajaritos, que siempre está vacía, nadie juega. Allí dicen que hay gente enterrada de la guerra civil. Saludos, Pili, desde Málaga. Claro, eso cuántos lugares pueden decir lo mismo, ¿no? Cuántas veces se repite, ¿no? En nuestros pueblos. Menuda info le estáis dando a los madrileños. Medio Madrid fue un camposanto, nos dice Yuciastur. ¿Qué sabéis del edificio del Teatro Galileo, esquina Fernando el Católico? Era un antiguo tanatorio, sí. Nos dice Marta. También estabas tú allí, Santi. Es que yo vivía al lado. De verdad, Santi. Santiago Camaño, No me extraña que ya te Santiago digan Camacho es un esas vértice. cosas. Es un vértice del Madrid macabro. Claro, o sea, vamos a ver, efectivamente, lo que es, creo que es un centro cultural ahora, era la funeraria de Galileo. Y efectivamente era lo que era antiguamente un tanatorio, que es un edificio de ladrillo rojo, pues bastante siniestro ya de por sí, de este ladrillo de un rojo apagado, de un rojo teja sin ningún tipo de viveza ni brillo. Y encima las ventanas tenían unas rejas metálicas. Era de pequeño era de esos sitios que daba cosita pasar por delante. Pero si tú en vez de periodista tuvieras esto satánico, te forras. Oye, es una secta que te forras, de verdad. Qué conocimientos, increíble. Vamos con más. En la Algaba vi en su iglesia de pequeño unas obras en el suelo y había calaveras. Cuentan que hay un túnel que comunica con Santiponce. Salió en una televisión del sur, nos informaban también desde allí. Ander de Portugalete, en Vizcaya. Os envío este mail para contaros que aquí en Portugalete hay un convento en el cual vivían monjas de clausura, que hace poco pues hubo unas reformas y su padre trabajó en ellas. En las excavaciones que se produjeron aparecieron cadáveres de todo tipo, desde bebés hasta hombres. Nada más descubrir esto, el ayuntamiento precintó todo y separaron las obras. También pidieron a los obreros que no dijeran nada de lo que habían encontrado. Se descubrió que las monjitas tenían túneles en el subsuelo de Portugalete que llevaban a todas partes, a la iglesia, al tren. Pues fíjate. Por cierto, que ahora que hablamos de antiguas funerarias, yo a los madrileños les voy a poner un reto. Hay un restaurante de comida rápida, no voy a decir ni dónde ni de qué marca, en Madrid capital, en un lugar muy céntrico, que está en el edificio de una antigua funeraria. El que lo encuentre da premio para él. Ay. Buenas noches. Al remover huesos suelen suceder cosas como en el Reina Sofía. ¿Ocurrirá lo mismo en esta ocasión? Shana y Nagra, de Foros del Misterio, se lo preguntaban. Pues habrá que preguntárselo a los congresistas, ¿no? Hombre, aunque se puede hacer el chiste fácil de que más fantasmas que en ciertas zonas, imposible, ¿no? Pero vamos, en fin, es un chiste fácil. Hola, milenarios. Hace unos años en Vilanova se paralizaron unas obras porque encontraron restos humanos. Dicen que anteriormente hubo una fábrica allí. Mi hermano trabajó en las obras de la Diputación de Granada y llamaron al fantasma Esteban, nos dice José de Eso Granada. Lo he escuchado yo muchas veces, Juanje, lo del nombre Esteban No, para la Diputación de Granada.
nada. Luego fue hicieron el dibujo robot del famoso padre Benito, ¿no? Del padre Benito, efectivamente. El padre Benito, que era un padre que iba por la calle Mesones años antes de que sucedan los fenómenos poltergeist. Hola a todos, llevo unos años viviendo en Argüelles y no tenía ni idea de que aquí habían aparecido restos humanos. Buscaré 650 calaveras. No se lo repitas. Buscaré información al respecto, me parece muy interesante. Estoy escuchando el programa con todas las luces apagadas y la única compañía de mi portátil y me estoy muriendo de miedo. ¿Pero Nos miedo por decía qué? Roberto García. Esto sí da más miedo. Dime, Jorge. Hay que comentar una cosa. En muchísimos lugares del mundo, por ejemplo en Asia, voy a decir un lugar, la isla de Bali, en Indonesia, cuando tu papá o tu mamá se mueren o su hermano o tu hermano, se queman las cenizas y se ponen en los pilares de la casa. Y la gente vive así y no hay fenómenos poltergeist. ¿Y dónde era lo de los cuervos? Lo de los... La cabeza con los cuervos. No, la cabeza se le echaba a los buitres, el antiguo... Vamos a ver. Esto es en Cataluyuk, en Turquía, pues uno de los antiguos ritos, bueno, de los más antiguos ritos funerarios del mundo. Hay que hablar que estamos hablando de Cataluyuk, es del año 4000 a.C. Pero algunos de los dibujos que aparecieron en Cataluyuk, que están en el Museo de Ankara, que se pueden visitar, el Museo de Topkapi, pues, claro, el problema que tenía la gente es que para poder limpiar los cuerpos, pues se entendía que el pico de los buitres era mucho más afilado que el de una navaja. Entonces se separaba la cabeza del cuerpo, se le echaba a los buitres para luego el cráneo limpiarlo a la perfección y guardarlo en la casa de Cataluyuk, efectivamente. 2:53. Eso para este amigo que ahora está en el portátil solo, pero vamos, esto sí que lo que viene ahora sí que es un poco impresionante y extraño. Vamos a conectar con Reino Unido. Había una noticia que quiero que escuchéis con mucha atención. Y podéis preguntarnos, podemos debatir a la vuelta, en la tercera hora, una de las historias más sorprendentes. En fin, yo sé que este equipo tiene muchos secretos y muchos misterios y que a veces yo soy el último que me entero de ellos. Pero claro, que un miembro de este equipo haya conocido, haya tocado, haya sido acariciado por Joseph Mengele. El pelo, no se vaya a malinterpretar. El pelo. Pero se era acariciado cuando era niño por Joseph Mengele. Yo no me lo podía creer cuando me lo comentó. Inquietante. Me gustaría... No podía ser además a otro. Oye, hay mucha gente que conoce bien a los miembros del equipo, que sigue en televisión, en radio. A ver si alguien acierta qué miembro del equipo, por circunstancias extrañas, si alguien sabe un poco de historia, Joseph Mengele, el asesino del campo de concentración de Auschwitz, el experimentador médico más atroz de la historia, huyó. Y siendo ya muy anciano, el alemán anciano, tuvo una breve amistad, vamos a decirlo así, se podría decir así, ya veréis, con un miembro del equipo. A ver si alguien lo acierta, hombre, tenemos que dar un premio especial, si alguien acierta ahora, entre ahora y las noticias, qué miembro del equipo de Milenio 3 o Cuarto Milenio pudo conocer, es que parece increíble, a Joseph Mengele. Una cosa antes, vamos a Inglaterra, al Reino Unido, para conocer una historia de un hospital y un exorcismo. La noche viene fuerte. Begoña Arce. La sanidad pública británica sufre de muchas pesadillas. Las infecciones hospitalarias, las largas listas de espera, la falta de fondos. El Derby Royal Hospital tiene un problema extra. Algunos de sus empleados dicen haber visto un fantasma. Una figura vestida de negro que se pasea por las salas y traspasa, aseguran, las paredes. Tantas han sido las quejas recibidas que la administración del hospital mandó un correo diciendo que tomaba el asunto muy en serio, tan en serio como para llamar a un exorcista. El hospital niega que haya llegado a tanto, pero el portavoz del obispo de Derby ha confirmado que el capellán del hospital ha contactado con el consejero paranormal, dicho de otro modo, con un exorcista. La residencia médica está construida en una antigua vía romana y hay quienes dicen que el fantasma podría ser un centurión que murió en el lugar. Evidentemente esto solo puede pasar en esas tierras británicas, que lleven un exorcista y que la propia administración considere que hay que investigar el tema. Aquí en España, por cierto, y viene muy al pelo, hay hospitales donde pasan cosas, pero eso de que dejen investigar, muy difícil, Nos ha ocurrido más de una ocasión. Lo tenemos complicado y más cuando vas con una cámara, ¿no? Porque si vas a hacer investigaciones que luego no se muestran, ni con imágenes, ni con grabaciones, pues es más fácil. Pero cuando intentas ir con todos los permisos, que es como debe ir un equipo de televisión, es cuando te ponen todo tipo de trabas. Pero a mí me parece vergonzoso cuando hay testimonios y hay gente que comenta que suceden fenómenos extraños, y aparte que hay una cosa que se llama libertad de prensa, y aparte que podemos hasta decir dónde es que no lo vamos a hacer, pero se podría,
Sí, pero libertad de prensa sí es tiene también derechos los diferentes gobiernos de las diferentes localidades. No, entonces... perdona, pero libertad de prensa no indica que yo no entrevisto a unos testigos que dicen que sucede algo ahí. Ya, eso sí, pero si los quieres entrevistar... Somos tan buenos que no lo vamos a hacer. Si entrevistarlos lo podemos entrevistar. Ahora, si los quieres entrevistar in situ, donde pasan las cosas, es cuando no puedes. No, pero bueno, da igual, lo podemos contar. Pero bueno, no entremos en discusiones bizantinas absurdas. Que les dé morcilla, leche a la gente esta que no nos deje investigar en este país y que son las administraciones públicas. Hay gente que sí, me parece gente vergonzoso. Me voy a Gibraltar, lo vuelvo a repetir, lo he comentado aquí. El Palacio del Gobernador. Hay una leyenda de un fantasma, encuentro testimonios, los entrevisto y el secretario personal, el abdecam, el capitán de campo del gobernador de Gibraltar me cuenta. ¿Y qué acaba de pasar aquí ahora? Como en el año 2007 es la última aparición. Pero bueno, de hay fantasma. muchos sitios que sí que hemos entrado y nos han dejado investigar, o sea que por uno que nos lo haya negado la última semana no vamos a poner a todos ni a valorar a todos por el mismo rasero. Juanjo. Vamos con más mensajes. Vamos con más mensajes, que los volvemos a discutir. En mi opinión, los cementerios son los lugares más tranquilos del mundo. Toda la gente cree que son los lugares propicios de casos paranormales, pero no es así. Buenas madrugadas, vivo en Calatayud y cuando excavaron para levantar 3 bloques de viviendas, entre ellos el mío, apareció un cementerio. En Nájera, La Rioja, está el pico de Nájera y mide 666 metros y casualmente se denomina Monte de la Calavera. Miren los mapas topográficos, nos dice Javier. En mi Monte pueblo, de la Calavera, como el que crucificaron a Jesús, ¿no? Monte del Calvario. En mi pueblo se quemó la figura de la Virgen y uno de los que la quemó se ahorcó cerca del río. Oye, historia. Cada sábado lográis sorprenderme, pero hoy aún más porque desde pequeña me han gustado las historias sobre cementerios, nos dice Virginia desde Granada. Buenas noches, milenarios. Yo trabajaba en la construcción y en una restauración de una corrala en la Cava Alta, en Madrid. Al empezar a levantar el suelo, se encontraron con restos humanos. Hay una historia, una escena que me viene a la memoria con, creo que Luis Bausa y algunos arqueólogos de Toledo, caminando unas obras y estaban cuchicheando, diciendo que tenían que parar la obra, ¿te acuerdas? Porque acababan en mitad de la mañana toledana los picos de dar eso, con restos humanos antiquísimos, pero nadie paró la obra, evidentemente. Javier Pardo nos está escuchando desde Colombia y nos dice que allí hay varios barrios construidos encima de cementerios indios, que por lo general no se escuchan historias de sustos, pero que siempre que pasa algo se cuentan cosas más bien históricas. Queda la historia de Santi, de ese monte, superstición y muchas más cosas ahora mismo después de las noticias.